Listo, sí. Listo, muchachos. El día de hoy nos toca abordar el tema de sucesiones. El tema de sucesiones. Em, Vamos a ir mencionando algunos conceptitos y a partir de ahí vamos también dando algunas recomendaciones, tal vez. Tampoco voy a tener mi chat por acá. Listo. Ya. Comenzamos con el tema de sucesiones. Nuestra primera pregunta sería, ¿qué cosa es una sucesión? Ahí está. ¿Qué es una sucesión? ¿Qué me dirías que es una sucesión? ¿Cómo me definirías una sucesión? A ver, ya, mira. Una sucesión, una sucesión es una, podríamos decir, secuencia. Es una secuencia de, voy a llamar elementos. Tienen su nombre específico, ¿no? Lo voy a llamar elementos, porque no son solamente números. Podrían ser letras o podrían ser también figuras. Una asociación es una secuencia de elementos. ¿Qué pasa con esos elementos? Que están relacionados y más importante aún, eso es lo que quiero tomar en cuenta, ¿no? Mira, por ejemplo, el número 2, el número 4, el número 6, el número 8, el número 10, esos son elementos de una sucesión, ¿correcto? Elementos de una sucesión. Em, Así como están ubicados en esta parte que he escrito, se consideraría una asociación. Pero ¿por qué de repente los siguientes no? 4, 6, 10, 8 y 2. ¿Por qué lo primero sí sería asociación y lo segundo no? Son elementos numéricos, podríamos decir que son números pares. No, no, sí, sí, guardan relación. Son números pares, ¿no? Son números pares. Son los mismos elementos en ambos. Sí, sí, pero también son números pares, 2, 4, 6, 8 y 10. Hay una relación entre ellos. Entre ellos lo que sucede es que son números pares. Pero ¿por qué la diferencia entre ellos y ellos? ¿Por qué los de arriba es sucesión y por qué los de abajo no? Razón, el término razón entra más a tallar en específico con un tipo de sucesión, cuando hablamos de progresión aritmética. Y claro, la mayoría de veces nos centramos en hablar en progresión aritmética. No son consecutivos, ya, va por ahí. Tiene que ver mucho con lo que me dices. No son consecutivos, ok. Pero para mencionar de que algunos están de manera consecutiva, podría decir que están ordenados, ordenados de menor a mayor o de repente de mayor a menor. O sea, para que sea considerada una asociación, debemos de tener una secuencia de elementos. De estos elementos deben estar relacionados entre sí, pero más importante aún, deben estar ordenados. Eso es lo que diferencia de una asociación de un conjunto de elementos, ¿correcto? Deben estar ordenados. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Em, Te estaba comentando que hay varios tipos de sucesiones. Tenemos las sucesiones numéricas y vamos a utilizar números y es en donde la mayoría de clase se concentra, ¿no? En analizar sucesiones numéricas, pero también podrían ser sucesiones literales. Por ejemplo, acá como ejemplo nomás un borrador, ¿ya? Si pongo la letra A, C, E, G, ¿qué letra continúa? Eso es una sucesión literal porque estoy utilizando letras, ¿no? Utilizando letras. A ver acá, ¿qué letra continuaría? A ver, claro.
La letra I, ya que es A, B, C, D, E, F, G, H, continuaría la I de manera intercalada, ¿sí o no? Dato de cultura general, ¿con cuántas letras o cuántas letras tiene el abecedario? A ver, ¿con cuántas letras trabajamos en nuestro abecedario? 27, correcto, ese es dato, ¿ah? Ese es dato de cultura general. Es más usual observar sucesiones literales en de repente Villarreal que en San Marcos, pero igual, nunca está de más mencionarlo, nunca está de más mencionarlo, ¿correcto? Específicamente, como te estaba comentando, vamos a hablar acerca de las sucesiones numéricas. Dentro de las numéricas tenemos a las sucesiones lineales, a las sucesiones lineales. ¿Por qué son llamadas sucesiones lineales, lineales o también llamadas de primer grado o de primer orden? Vamos a hablar de las sucesiones lineales de primer grado o también nombradas de primer orden. ¿Listo? Ahí está. A ver, lo que vamos a detallar es lo siguiente, mira. Es más específicamente, vamos a hablar de la progresión aritmética, ya para hacerlo todo de frente. Progresión aritmética, o también llamada de manera sencilla como la PA, progresión aritmética. Listo. Perfecto. A ver, ¿cuál es la característica? Y acá sí entra a tallar lo que me habían comentado de razón. ¿Cuál es la característica principal de una progresión aritmética? Sencillo. La diferencia de dos términos a los elementos de una sucesión reciben el nombre, o se les denomina como términos. La diferencia de dos términos consecutivos resulta un valor constante. Este valor constante es lo que llamaríamos como razón aritmética. Ahí está. La diferencia de dos términos consecutivos resulta un valor constante. Esa es la definición de progresión aritmética. Es lo que pasa en una progresión aritmética. Por ejemplo, acá podría tener t sub uno, t sub 2, t sub 3, t sub n, t sub n. Si yo resto dos términos consecutivos, me va a dar un valor. Ese valor lo puedo nombrar R minúscula. ¿Qué significa R minúscula? Razón aritmética. Si yo resto otros dos valores consecutivos, pues me va a resultar ese mismo valor, R minúscula. Me va a dar la razón aritmética. Y así con cualquier otro par de términos consecutivos. Si esto sucede, estamos hablando de una progresión aritmética. Esta es una sucesión lineal o de primer orden, ya que a esto de acá, cuando la razón constante aparece inmediatamente al momento de realizar la diferencia, eso es lo que se llama el primer orden. Si no apareciese acá, sino al momento de plantear la diferencia entre estos valores, ese sería el segundo orden, y así sucesivamente, ¿correcto? Perfecto, perfecto. Otra cosita más que debería comentarte acá es que el valor anterior al término uno recibe el nombre de término cero, ¿correcto? Muy bien, vamos con algunos nombres acá. T sub uno, ¿qué significa?
Primer término. T sub n, ¿qué significa? Término enésimo. ¿Y qué sería el término enésimo? ¿Qué sería el término enésimo? El término enésimo es lo que se busca, el último término. El término enésimo podría ser el último término, mas no siempre es el último término. Podríamos decir que es aquel que deseamos encontrar, deseamos buscar, es la forma que tiene cada término, cada término, término de una sucesión, pero en función de qué, del lugar que ocupa. Eso es el término enésimo, ¿correcto? Claro. Lo- Sí, vamos a dejarlo así. El término enésimo es la forma que tiene cada término en una sucesión en función del lugar que ocupa, claro. Por ejemplo, si yo digo que el término enésimo es 3n más 5, esta es la forma que tiene cada término en función del lugar. Si es primer lugar, n vale 1 y sería 3 por 1 más 5. Si es segundo lugar, n vale 2 y sería 3 por 2 más 5. Si es tercer lugar, n vale 3 y sería 3 por 3 más 5 y así sucesivamente. ¿Correcto? El término enésimo es la forma que tiene cada uno de ellos dependiendo del lugar. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Listo, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, R minúscula sería razón. Razón aritmética. R minúscula sería la razón aritmética. T sub 0. Uy, vamos a hacer. Ahora sí. Ya, les decía, T sub 0 significa término cero. Y el término cero es simplemente el que está antes del término uno. Si el término uno le resto la razón, me daría el término cero. Perfecto. Esta sería nuestra primera parte. ¿Qué más deberíamos tomar en cuenta acá? A ver, acá también deberíamos tomar en cuenta algunas aplicaciones. Ahora sí, algunas aplicaciones. ¿Cómo calcularíamos el término enésimo? A ver, de repente, algunos de ustedes ya ha visto cómo calcular el término enésimo. ¿Cómo se calcula el término enésimo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué forma tiene el término enésimo? Perfecto, por ahí lo han mencionado. El término enésimo es igual al término uno más n, que n representaría el lugar, sino el lugar que deseo encontrar disminuido en uno, pero multiplicado por la razón. Hay otra forma, hay otra forma fácil. Mira, término enésimo igual al término uno más n menos uno por la razón distributiva. El término enésimo es igual al término uno más n por r menos la razón. ¿Correcto? Menos la razón. Término uno menos la razón que te había comentado que era el término cero más n por la razón. O sea que el término enésimo es igual al término cero más el lugar que deseo multiplicado por la razón. Sería la otra forma. ¿Correcto? Muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hablemos de cómo calcular el número de términos. ¿Cómo podríamos calcular el número de términos? Eso sí creo que lo vieron con Boris, ¿no? El número de términos que podríamos denotar con n minúscula. Podríamos decir que es igual a, acá sí, el último término, pero para no confundirnos con el enésimo le voy a poner t sub u, que es el último término, disminuido o restado con el primer término. Esto lo divido entre la razón aritmética y le agrego 1. Y le agrego 1. Eso sería el número de términos, ¿correcto? Donde t sub u es último, el último término. Perfecto. Perfecto, muchachos. Uf, calor. Listo, muchachos. ¿Qué tal? ¿Se entiende, se entiende, se entiende, se comprende? Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora hablemos de dos cositas importantes. ¿Qué pasa cuando el número de términos es impar? ¿Qué pasa cuando el número de términos es impar? Ponerlo acá. ¿Qué pasa cuando el número de términos es una cantidad impar? Por ejemplo, por ejemplo, se me ocurre colocar por acá al número 4, al número 7, al número 10, al número 13, al número 16 y al número 19. Sí, son términos de una progresión aritmética porque está aumentando de 3 en 3, ¿no? De 3 en 3. Podríamos observar lo siguiente. Ya, mejor. Podríamos observar lo siguiente. Acá como son... Ah, espera, me falta uno. Acá veo seis términos, uno más. 22. Acá hay 7 términos. Como hay 7 términos, hay uno que está en el medio. Él. Él recibiría el nombre de T sub C, o también llamado término central. Claro, me doy cuenta que cuando hay un número de términos impar, como 5, 9, 15, 99, 21, hay un término que está en el medio, que sería el término central, ¿correcto? Ahora, aquellos que están equidistantes al término central, o sea, a la misma distancia del término central, recibirían el nombre de extremos, de extremos, por ejemplo. Por ejemplo, mira, 10 y 16 están a la misma distancia del 13. Ellos son extremos, suman 26. 7 y 19 están a la misma distancia del 13, del centro. Por lo tanto, son extremos. ¿Cuánto suman? 26 también. 4 más 22 a la misma distancia del 13 son extremos, también suman 26. De acá me percato que la suma de extremos es constante, o sea que me da un mismo valor. La suma de extremos es constante, me da un mismo valor. Perfecto. ¿Y cómo podríamos calcular dicho término central? El término central a qué es igual. Mira, esta suma de extremos me ha dado 26 y 26 es el doble del término central. O sea que el término central es igual a la suma de extremos
la suma de extremos dividido, dividido entre 2. De esa manera podría calcular el término central. Correcto, suma de extremos dividido entre 2. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, bien. Perfecto, muchachos. ¿Qué otra cuestión más les diría acá? Mm, mm, mm. Yo creo que, yo creo que ahora lo otro de lo cual les hablaría sería, ¿y qué pasa cuando el número de términos es una cantidad par? ¿Y qué pasará ahora si el número de términos es una cantidad par? Correcto. Por ejemplo, coloco al número 4, al número 7, al número 10, al número 13, al número 16 y al número 19. Son 6 términos nada más, ¿no? Primero, ¿qué pasa con los extremos? Para comenzar, ¿qué pasa con los extremos? A ver. Mira, claro, al ser una cantidad par de términos, no hay un valor que esté en el medio, se dividen exactamente en partes iguales, sino podríamos decir que hay una línea divisoria imaginaria que parte por la mitad a todos los términos, ¿correcto? Aquellos que estén a la misma distancia de dicha línea, pues serían los llamados extremos. 10 y 13 23. 7 y 16 también 23. 4 y 19 23. Se sigue cumpliendo que independientemente de si la cantidad de términos es par o impar, la suma de extremos nos da un mismo valor. La suma de extremos nos da un mismo valor. Perfecto, es constante. Es constante. No hay un único término central, pero en algunos textos te dicen, en la siguiente sucesión, los 6 términos centrales suman tanto. Me hablan de 6 términos centrales, 8 términos centrales, y es que cuando la cantidad de términos es par, nos mencionan los términos centrales de dos en dos. O sea, por ejemplo, yo podría decir que ellos dos son los dos términos centrales. O podría decir que ellos cuatro son los cuatro términos centrales. Eso es lo que podría mencionar. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta primera parte, muchachos? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Todo claro? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna consulta? Perfecto. Todo claro. Excelente, excelente. Vamos a ir con el desarrollo de algunos problemitas entonces. Vamos con otro problemita. Bueno, vamos con los problemitas, más bien. A ver, a ver, vamos con algunos problemitas. Acá estaría nuestro problema número uno. En una progresión aritmética, el cuarto término es 8, el séptimo es 14, hay el término del lugar 20. A ver, el término 4 es 8. El séptimo del término 7 es 14. ¿Cuál sería el término 20? Es la pregunta. Ok, ok. Mm, hay algo más que no te mencioné, pero voy a aprovechar. Voy a aprovechar este problemita para mencionarte. Acá. Sí, estaba olvidando de algo. Eso es una.
Una parte aplicativa que te recomiendo. Conocer la diferencia de términos. ¿Cómo podría calcular la diferencia de términos en una progresión aritmética, ¿no? En una progresión aritmética. A ver, por ejemplo, si yo tengo un término, si yo tengo un término de lugar A menos un término de lugar B, esto es igual a la diferencia de lugares A menos B, multiplicado por la razón. Dato adicional, A tiene que ser mayor que B, o sea, el lugar mayor menos el lugar menor. ¿Listo? Perfecto. Usando esto que te acabo de comentar, podemos desarrollar ese problemita, ya que podría plantear que el término del lugar 7 menos el término del lugar 4 es igual a 7 menos 4, la diferencia de lugares multiplicado por la razón. Acá pongo 14 y acá pongo 8. 14 menos 8 sería igual a 3 veces la razón. Esto resulta 6. 6 es igual a 3 veces la razón, por lo cual la razón sería 2. Sabiendo que la razón es 2, me piden el término 20. Acá podríamos entrenar un poquito nuestro razonamiento. Mira, si yo tengo el término 7 y le sumo la razón, ¿eso qué me da? Término 8, ¿sí o no? Término 8, perfecto. Si yo tengo término 7 y le sumo dos veces la razón, ¿eso qué me da? Término 9, si no, término 9. Tengo término 7 y le sumo tres veces la razón, ¿eso qué me da? Término 10. Tengo término 7 y le sumo cuatro veces la razón, ¿eso qué me da? Término 11. Mira, 7 más 2, 9. 7 más 3, 10. 7 más 4, 11. Por lo tanto, si yo quiero el término 20, ¿a qué será igual? Sería igual al término 7 más ¿cuánto? 13 veces la razón, ya que 7 más 13 me daría 20, ¿sí o no? Excelente, muy bien, muy bien. Eso es un pequeño razonamiento que hemos hecho, ¿no? El término 20, entonces, va a ser igual a término 7 14 más 13 por la razón que es 2. O sea que el término 20 es 14 más 26, que eso es 40 si no me equivoco, ¿no? El término 20 sería 40. Listo. Sí, muchachos. Listo, 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 chicos. Muy bien, muy bien. Ahora, eh, lo que he estado conversando con los chicos durante la semana, o sea, y creo que también les he comentado a ustedes, habilidad matemática, matemática en general, es practicar, es generar experiencia. Es en gran medida experiencia, y esta experiencia se genera practicando constantemente, averiguando más problemas. Por ejemplo, una persona con experiencia da de manera intuitiva, ¿qué es lo que haría? Término 4 8 el doble. Término 7 14 el doble. Término 20 40 el doble, se acabó. Y ya no se hace todo ese proceso. Esa sería la corroboración, la comprobación. Pero debido a esa experiencia que ya tienen, saben que lo que dicen es correcto y por eso marcan directamente 40. ¿Sí? Esa sería la idea, entonces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Vámonos con otro problemita, entonces. ¿Listo? Muy bien, hablemos acerca del problemita número 2. En el problemita número 2 me dan esta sucesión. Yo creo que lo primero sería identificar si estamos hablando de una progresión aritmética. Y me doy cuenta que la diferencia de los términos consecutivos es constante. Es 3 3 3. Por lo tanto, sí, estaríamos hablando de una progresión aritmética.
Ahora, yo te recomiendo hallar el término enésimo. El término enésimo aquí es igual. Puedes aplicar la formulita de acá, ¿no? Esa formulita. O también lo puedes razonar. Mira, cada uno de los términos está aumentando o aparecen debido a que estás aumentando de 3 en 3. Más 3, más 3, más 3, más 3. Podríamos multiplicar 3 por algo, si no. Y ese algo que te parece que sea el lugar, el orden. El lugar. 3n. Si n es de primer lugar sería uno, 3 por uno 3, pero mira, el, el primer lugar es el 5, el segundo lugar es el 8, el tercer lugar es el 11, el cuarto lugar es 14. Si n vale uno, 3 por uno 3, pero tiene que ser 5. ¿Qué me falta? Sumarle 2. Corrobora. Si n es primer lugar, valdría uno, 3 más 2, 5. Si es el segundo lugar, n vale 2, 3 por 2, 6 más 2, 8. Si es tercer lugar, n vale 3, 3 por 3, 9 más 2, 11. Si es cuarto lugar, n vale 4, 3 por 4, 12 más 2, 14. Sí, cumplo. El término enésimo sería 3n más 2, 3n más 2. Entonces, a ver, en la siguiente sucesión, ¿cuántos de esos términos terminan en cifra 3? ¿Cuántos de esos terminarán en cifra 3? ¿Cuántos de los números que tienen la forma de 3n más 2 me van a originar números que terminan en 3? El 2 pasa a restarse, ¿no? Me quedaría que 3n, ¿a qué va a ser igual? Número que termine en 3 menos 2 me va a originar un número que termine en 1. Y acá viene mi pregunta si ustedes. ¿Qué número multiplicado por 3 me da un número que termine en 1? 7. ¿Es el único? ¿Será el único? Claro, el 17, el 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87. Todos ellos, ¿no? Todos ellos. Víctor, ¿dónde meten? Sino que cada uno ocupa un lugar. ¿Qué lugar será el número 242? Ya que ese lugar va a ser mi tope, va a ser lo máximo que podría asumir el valor de n? Entonces yo diría que el término enésimo 3n más 2 es igual a 242. ¿N cuánto vale? N vale 80. 80 por 3, 240 más 2, 242. O sea que el último número es el del lugar 80. O sea que a lo mucho n podría ser 80. Como son los números que terminan en 7, el último quién podría ser el 77. ¿Correcto? Obviamente estos no son los números que terminan en 3, pero al reemplazar esos números acá, me van a originar números que terminen en 3. No me interesa quiénes sean, me interesa cuántos son. ¿Cuántos números que terminan en 3 podríamos obtener entonces? ¿O cuántos números que terminan en 3 son los que pertenecen a esta progresión aritmética? Suma. Del 17 al 77 que hay 7 números y más él serían 8. Correcto. 8 números. Ahí está el problema número 2. ¿Todos bien? ¿Todos bien? Sí, perfecto. Excelente, excelente, excelente. Excelente. Listo, mira, a modo de hacer una pequeña pausa, estirarnos un ratito. Problema 3, problema 4. Similar a lo que hemos mencionado, solamente que la 4 es más interpretativo porque me da un texto un poco más amplio. La 3 sí necesitas algunas cuestiones adicionales. Multiplicidad del 9. Para que un número sea múltiplo de 9, la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9. ¿Listo? A ver, te doy un tiempito, me gustaría que lo intentes. Inténtalo con estos problemitas. ¿Les lleva a salir? ¿Les lleva a salir? Ya, mira.
El problema número 3 me dice que un número de 6 cifras es múltiplo de 9. Además, sus cifras están en progresión aritmética creciente. Claro, las cifras, o bueno, las cifras de un número están también ordenadas, tienen un lugar. De izquierda a derecha son primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y así sucesivamente. Que me mencionen que están ordenadas de tal manera que pertenecen a una progresión aritmética creciente, quiere decir que de repente la primera cifra sería, no sé, se me ocurre la letra A. La siguiente cifra que sea A más R, claro, más la razón, ¿sí? La siguiente que sea A más 2R más nuevamente la razón, ¿sí? Luego A más 3R, luego A más 4R y luego A más 5R. Si te percatas, ya hay 6 cifras. Pero como es un número, falta ponerle su sombrerito para dar a entender de que estamos hablando de un número de 6 cifras y no de una multiplicación. Ya, todo esto tiene que ser múltiplo de 9 según lo que nos menciona. Tiene que ser múltiplo de 9. Para que este número sea múltiplo de 9, lo que debemos de recordar es que la suma de sus cifras tiene que ser también múltiplo de 9. Tiene que ser también múltiplo de 9, ¿correcto? Ok. Sumemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces A más R más 2R más 3R más 4R más 5R. Si te das cuenta, estoy sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Para los que han estado en el cero, de repente se percatan de que es suma de números naturales. Claro, 15R. La suma del 1 al 5 es 5 por 6 dividido entre 2. Eso sería 15. Si no, lo sumas uno por uno también, no hay problema. ¿Listo? Y esto nos tiene que resultar un múltiplo de 9. Esto de acá es lo que se propone como una ecuación diofántica, ¿correcto? Es una igualdad donde hay más de una variable. Es una única ecuación donde hay más de una variable. Podría de repente a todo dividirlo entre 3 para que se me haga más sencillo. A él lo divido entre 3, a él lo divido entre... Ahora nos tocaría asignar valores. ¿Qué valor podría tomar? ¿Qué valor podría tomar R, por ejemplo? Por ejemplo, R podría ser 2, te pregunto yo. Claro, tiene que ser uno. Tiene que ser uno. No puede ser 2 porque sería 5 por 2, 10. No hay cifra en base 10 que sea mayor o igual que el 10. Por lo tanto, R tiene que ser uno necesariamente. Si R es uno, ¿A cuánto tendría que ser? A es un número entero, A tendría que ser 2. 5 más 4, 9, que es múltiplo de 3. Correcto, correcto, correcto. Yo tengo el valor de R y yo tengo el valor de A. Podríamos decir entonces que el número del cual se me estaba hablando en un inicio era el A, o sea, 2 más R, 3 más R, que es 1, 4, 5, 6 y 7. Ese es el número del cual se me está hablando. Las tres últimas cifras son ellos tres. Ellos son las tres últimas cifras. Por lo tanto, el producto de las tres últimas cifras, ¿cuánto sería? El producto de las tres últimas cifras, ¿cuánto sería? Sería 5 por 6
por 7. 210. Correcto. Sería casita. Correcto, muchachos. Ese sería nuestro problemita número 3. ¿Qué te ha parecido? ¿Estamos bien? Ah, perdón, tienes razón. Besito sería, ¿no? Gracias, gracias. Estoy viendo mal. Chévere, gracias. Listo, listo, listo. Vamos ahora por otra preguntita. A ver, vamos con la número 4. En la número 4 nos proponen lo siguiente. Valesca se encuentra en una huerta de fresas donde comienza a comer de la siguiente manera. El primer día come 4 fresas, el segundo come 7, el tercero come 10 y así sucesivamente. ¿Ok? Por acá vamos a poner el número de 10 y por acá abajito el número de fresas. Según el texto, el primer día, el segundo día, el tercer día. El primer día come 4 fresas. A ver. El primer día come 4 fresas. El segundo día come 7 fresas. El tercer día come 10 fresas. Y así sucesivamente. Hasta que el día N, hasta que el día N se da cuenta que el número de fresas que comió ese día era 11 fresas menos que el triple de fresas que comió el décimo día. Ese planteamiento ahorita lo vamos a mencionar. Pero lo primero sería percatarnos si estamos hablando o no de una progresión aritmética. Y creo que sí, porque observo una razón constante en el primer orden. Es una progresión aritmética, ¿correcto? Entonces, hallemos la forma del término enésimo. Mira, está aumentando de 3 en 3, por lo tanto el término enésimo debería ser 3 por algo. 3 por algo, ¿correcto? 3 por el lugar, pero mira, si fuera el lugar uno sería 3 por uno 3. Y acá es 4. ¿Qué le falta? Sumarle uno. Ahora sí se nos corrobora. Si n vale uno, 3 por uno 3 más uno 4. Si n vale 2, 3 por 2 6 más uno 7. Si n vale 3, 3 por 3 9 más uno 10. Se corrobora, se corrobora. El dato que nos están proponiendo acá es que, mira, que el día n, o sea, que el término n, se da cuenta que ese día come tanto como el triple de lo que comió el día 10 pero 11 menos, disminuido en 11. 11 menos del triple de lo que comió el día 10. ¿Correcto? A ver, el término enésimo lo conozco. 3n más uno igual a el triple del término 10, fácil. Acá una pequeña notita. Para conocer el término 10 simplemente reemplaza en vez de n 10. Sería 3 por 10 más uno, lo cual obtendríamos que el término 10 sería 31. El triple de 31 disminuido en 11. De acá 3n es igual a, esto es 93 menos 11 82. El uno pasa a restar 82 menos uno 81. Tercia y tercia. ¿Cuánto vale n? N vale 27. ¿Cuál es el valor de n? 27. Listo. Problema 4, muchachos. ¿Qué te parece? ¿Se comprendió? ¿Alguna duda, consulta? Sí, todo bien, seguros. Muy bien, perfecto, excelente. Todo bien, vamos. Vámonos ahora con eh,
Vamos a hacer la número 5, pero para la número 5 tenemos que hablar de otro concepto adicional. Vamos a aprender. Ya hablamos de las sucesiones lineales. Ahora vamos a hablar de las sucesiones cuadráticas, o también llamadas de segundo grado o segundo orden. Sucesiones cuadráticas de segundo grado o de segundo orden, ¿correcto? Para eso vamos a usar de ejemplo el problemita número 5. Ah, comencemos con la interpretación de ese problemita. Luis, debido a su afición por la escritura, empieza a escribir una historia el 3 de julio y ese día escribe 5 líneas. Entonces vamos a poner por acá el número de día y el número de líneas. ¿Listo? Por ejemplo, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día y así sucesivamente, ¿no? Según el texto, el primer día escribe 5 líneas. El segundo escribe 10 líneas. El tercero, 17 líneas. El cuarto, 26. Y así sucesivamente. Ok. Él ha calculado que cuando en un solo día escriba 901 líneas, terminará la historia. O sea que cierto día, podríamos decir N, va a escribir 901 líneas y ese día se terminó su historia, ¿no? ¿En qué fecha sucederá esto? Ok. Y lo mismo que hemos estado haciendo en problemas anteriores. Primero, percatarnos si estamos hablando de una progresión aritmética. Me doy cuenta que acá habría una diferencia de 5, una diferencia de 7 y una diferencia de 9. No hay una razón constante en el primer orden, pero si me quedo observando el segundo orden, ahí sí aparece la razón constante, ¿sí o no? Claro. Primer orden y segundo orden, ¿te acuerdas? Primer orden y segundo orden. Perfecto. Entonces, hasta el momento ya hemos hablado de cómo identificar si una ecuación es de segundo orden, de segundo grado o cuadrática. ¿Listo? Ahora, el término enésimo de toda cuadrática tiene la siguiente forma. El término enésimo de toda cuadrática tiene la forma de un a por n cuadrado más b por n más c. N tú ya sabes qué significa el lugar, ¿no? El lugar, el lugar. Pero A, B y C son coeficientes que los podemos descubrir acá. Lo que voy a trazar de manera práctica, como un método práctico para poder encontrar el término enésimo es trazar una línea para no confundirme básicamente y encontrar los valores anteriores. Como acá es constante 2 2 acá es 2 5 menos 2 3 5 menos 3 2. Y de manera práctica lo que vas a hacer es comparar de la siguiente manera. Al último, el de abajo, lo comparas con 2a. Al siguiente lo comparas con a más b. Y al siguiente lo comparas con c. Por lo tanto, acá descubro que a cuánto vale. A vale 1. Si a vale 1, b tendría que ser 2. Y c, bueno, c es 2. Por lo tanto, o entonces, el término enésimo tendría la siguiente forma. A, que es 1 por n cuadrado, más b por 2, que sería, b por 2 digo, b por n, que sería 2n, y más c, que es simplemente 2. Esta sería la forma del término enésimo para esta sucesión en específico. No siempre va a ser la misma, va a cambiar, ¿no? Pero esto de acá es la forma general. Lo que va a cambiar es el valor de a, b y c. Pero yo te enseñé cómo descubrirlo de manera práctica. Retrocedes o hallas los términos anteriores en cada secuencia
El primero de la parte inferior lo comparas con 2A, el siguiente con A más B y luego el último con C. Listo. Ahora, cuando escriba 901 líneas, o sea, cuando el término enésimo tome el valor de 901, podríamos decir que n cuadrado más 2n más 2 sea igual a 901. Acá puedo factorizar n, me queda n por n más 2 igual a 2 pasa a restar 901 menos 2, 899. Dos números multiplicados que me den 899. Claro, tú podrías desarrollar de manera algebraica, con aspa simple, pero acá yo decido probar valores porque yo sé que n indica un lugar, por lo tanto es un número entero, por eso no me complico mucho y prefiero probar valores. Dos números enteros que se diferencian en dos y que multiplicados me da 899. Por ejemplo, 30 por 30 me da 900. Números cercanos a 30, entonces tendrían que ser, como por ejemplo, 29i y 31. Corrobora, creo que sí da, ¿no? Entonces, el valor de n sería 29. O sea que el día en el cual termina su historia sería el día 29. Listo. ¿Qué tal hasta acá? A ver, antes de darle una respuesta final, ¿qué tal hasta acá? Todo esto ha sido nuestro desarrollo de la parte de sucesión cuadrática. Primero descubro qué tipo de sucesión es, me doy cuenta que es cuadrática. Método práctico, trazo una línea para no confundirme y encuentro los términos anteriores para cada secuencia. Método práctico, comparo el de la parte inferior con 2A, luego con A más B y luego con C. Encuentro los valores de A, B y C. Y esos son los coeficientes del término en S. Y luego lo comparo con 901, porque cierto día va a escribir 901 líneas. Si lo comparo, el valor de n sería justamente el lugar que ocupa 901, o sea, el número de día en el cual escribió 901 líneas y el número de día en el cual termina su historia. Hasta ahora hemos descubierto que termina su historia el día 29. El día 29. La pregunta es, ¿en qué fecha sucederá ello? O sea, ¿en qué fecha termina de escribir su historia? Sabiendo que comenzó el 3 de julio. Te doy unos segundos para que termines tú de responder esto, ya que esto es una parte más interpretativa de la parte de eco, ¿no? De la destreza cognitiva. A ver, 30 segunditos y dime, ¿cuál sería tu respuesta final? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Por ahí ya veo una respuestita, me dicen dedito, ¿qué dicen los demás? ¿Por qué el n elevado al cuadrado? Porque me estaban preguntando por qué esa es parte ya de la estructura del término enésimo en una cuadrática. Es parte de la estructura. Va a ser n cuadrado, va a ser n cuadrado. Sí. Listo. Dedo, dedo. Los demás, ¿qué dicen? Acá de la forma, no es una forma, no me gusta llamarle fórmula, es más parte de la estructura, de la forma que tiene el término enésimo para cualquier sucesión cuadrática. Cuadrática, siempre y cuando sea cuadrática. Dado, dado, avión. A ver, ahí hay uno que está contra la corriente, dice avión, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿habrá alguien más que lo apoye? Dedo, ¿qué más? ¿Qué más? Otro dice, avión, otro avión. Oh, solo conejito. Avión, 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 dado. Pues déjame decirte que sale dedito, sale dedito, dedito.
Por eso es una pregunta complicada, porque aparte de la secuencia, de aparte de la asociación cuadrática, tenemos que hacer un desarrollo interpretativo para la parte final, ¿no? Mira, lo que pasa es lo siguiente, es que dice que comienza escribiendo el 3 de julio, o sea que el primer día fue 3 de julio. ¿Qué día sería el día 29? Si de los 29 días el primero es 3 de julio, ¿cuántos días faltan? Pues faltan 28, sino por eso el 3 de julio, ¿cuánto le sumo? Le sumo 28. Por eso resultaría que el día 31, el día que acaba, sería el 31 de julio. Listo. Correcto. Tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual, muchachos. ¿Listo? Por eso deben de tener cuidado también con la parte final de la pregunta, ¿ya? Algunos se confían y dicen, no, ya hice lo más difícil. Y justamente en lo más sencillo a veces se equivocan, porque esa interpretación, como le repito, es costumbres. Es interpretarlo correctamente y es acostumbrarse, es tener experiencia en cuanto a ello. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estaría el problemita número 5. Muy bien, a ver. Mm, quiero que uno terminen de consolidar lo que acabamos de ver, para que terminen de consolidar lo que acabamos de ver, y dos, lo pongan un poco en práctica. Quiero que intenten la número 6. La número 6 es un poco compleja porque no hay una única sucesión cuadrática, hay dos sucesiones cuadráticas y vamos a comparar ambas. Así que te doy un minutito, intenta la número 6 por favor. Recuerda de pasadita que nos estiramos un poquito porque sé que de repente haber visto todo eso se ha hecho un poco pesado de golpe, ¿no? De golpe. Entonces, un minutito para que respiren un poco y podamos comprender cómo... A ver, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con ese problemita? Vamos a desarrollar ahora el problemita número 6. En el campo, un investigador descubre que existen dos tipos de hormigas. Las del tipo A, el primer día son 3, el segundo día aumentan a 6. A ver, vamos a ponerlo por acá. Eh, El número del día y las del tipo A. Correcto. Las del tipo A, el número del día y el número de hormigas. Tenemos para acá el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y así sucesivamente. El primer día son 3, el segundo día aumentan a 6, el tercer día son 11 y el cuarto día son 18. Perfecto. Antes de continuar, vamos a hacer el análisis. Definitivamente no es progresión aritmética. Aumenta en 3, aumenta en 5, aumenta en 7. Pero en el siguiente orden, ahí ya aparece la razón constante. Aumenta de 2 en 2. Por lo tanto, forma práctica, trazo mi línea y averiguo los valores anteriores, ¿no? Como es constante, 2, 2, 2, 3 menos 2, 1, 3 menos 1, 2. ¿Correcto? Forma práctica, comparo con 2A, el de la parte inferior, para con 2A. Luego el siguiente lo comparo con A más B y luego el siguiente lo comparo con C. ¿Correcto? Listo. Encontremos los valores. En este caso, A valdría 1,
B valdría cero, porque uno más cero es uno, y C valdría 2. Entonces, nuestro término enésimo va a ser igual a uno por n cuadrado, ¿no? N cuadrado, cero por n, más cero. Y más 2 n cuadrado más 2. ¿Listo? Ese sería nuestro término enésimo. O sea que el día número n, cierto día, el día n, va a tener n cuadrado más 2 hormigas. Va a haber n cuadrado más 2 hormigas. Listo. Estas serían las del tipo A, entonces. Tipo A. Vamos a señalarlo acá. Mm, Tipo A. Ya. Listo. Ahora las del tipo B. A ver. La misma idea prácticamente. Las del tipo B. El primer día son 10. El segundo día son 11. El tercer día son 13. El cuarto día son 16. Y así sucesivamente. Lo mismo. Me percato de que no es razón constante. Aumenta en uno, aumenta en 2, aumenta en 3. Acá recién aparece la razón constante. Aumenta en uno, aumenta en uno. Trazo una línea divisora y encuentro los elementos anteriores. Constante uno uno, uno menos uno, cero 10 menos cero 10. Comparo al último con 2A, al siguiente con A más B y al último con C. Perfecto. Entonces acá me doy cuenta que el valor de A va a ser un medio, si no, un medio. El valor de B sería A más B igual a cero. B es menos un medio. Menos un medio. Y el valor de C sería 10. ¿Listo? El término enésimo, entonces, ¿cuál sería? Entonces, el término enésimo sería igual a un medio por n cuadrado o n cuadrado dividido entre 2. Menos un medio por n o menos n dividido entre 2 y más 10. O sea que el día n, acá va a haber n cuadrado dividido entre 2 menos n dividido entre 2 más 10 hormigas. Listo. Uf. ¿En qué día las hormigas del tipo A son el doble que las del tipo B? O sea que si a las del tipo A yo lo multiplico por 2, debería darme las del tipo, debería darme las del tipo A. Perfecto. A ver. Diríamos que, diríamos que, espérenme un rato. Les decía, les decía que n cuadrado más 2 sea igual al doble de esto de acá, ¿no? Que sería n cuadrado sobre 2 menos n dividido entre 2 y le agrego 10. Operando, acá tendría n cuadrado más 2 igual a, esto sería n cuadrado distributiva, ¿no? El 2 afecta a cada uno de ellos. Menos n y más 20. N cuadrado a la izquierda, n cuadrado a la derecha se va. El menos n pasa al otro lado sumando y el 2 pasa a restar. 20 menos 2, 18. N vale 18. ¿En qué día las hormigas del tipo A son del doble de las del tipo B? En el día 18. Ahí está. Sí, ¿está bien? ¿Qué tal? Un poquito extenso, un poquito cargado estaba este problema porque eran dos.
2, pero está bien para poder dejar zanjado lo de sucesiones cuadráticas. Chi, ¿está bien? Los demás han desmayado, creo. Ah, no, ahí está, ahí está. Están reviviendo. Sí, perfecto. Listo, listo, listo. Ya está. Por eso les di un tiempito, ¿no? Para que se relajen, ¿no? Si no se desmayaban, de verdad. Vamos con otra, a ver. Vamos con la número 7. La número 7 y la número 8. A ver, siento como les estoy comentando que la anterior fue un poquito cargadita, ¿no? Así que a modo de que se vayan relajando un poquito, intenten estas dos por su cuenta. A ver, rapidísimo. Un minuto. Les llegó a salir este par de preguntitas. 7 enano, dicen. Creo que sí, a ver, vamos a ver. Si la suma de 6 términos consecutivos, si la suma de 6 términos consecutivos de la asociación, acá me brinda la asociación, ¿no? 2 5 8 11 es 399. A ver, tengo la asociación acá. 2 5 8 11. Así sucesivamente, ¿no? Me doy cuenta que es progresión aritmética, ya que estoy observando una razón constante. Está aumentando de 3 en 3, ¿correcto? Por lo tanto, podría plantear a, a cierto elemento del lugar n, o el término enésimo, de la siguiente manera. Como está aumentando de 3 en 3, que sea 3 multiplicado por el lugar, 3n. Si n vale 1, sería 3, pero el primero es 2. ¿Qué falta? Restarle 1. Corrobora con los demás lugares. Si fuera lugar 2 sería 3 por 2 6 menos 1 5. Si fuera lugar 3 3 por 3 9 menos 1 8. Cumple. Esa sería la forma del término enésimo. Ya, yo voy a decir que va a ser el término n. Me dice que la suma de 6 términos consecutivos, o sea, tenemos al término del lugar n más 1, al término del lugar n más 2, al término del lugar n más 3, al término del lugar n más 4, n más 5. Y ahí tengo mis 6 términos, ¿sí o no? ¿Correcto? Él, por ejemplo, sería 3 más. ¿Quién sería? 3n más 2. Él sería 3 más. 3n más 5. Él sería 3 más. 3n más 8. Él sería 3 más. 3n más 8. Él sería 3 más. 3n más 14. ¿Correcto? La suma de ellos 6 es 399. ¿Te acuerdas que te había comentado que la suma de extremos me da un mismo valor? Por ejemplo, la suma de ellos dos es lo mismo que la suma de ellos dos. Y es lo mismo que la suma de ellos dos. Lo hago de esta manera para no tener que estar sumando demasiados. Podría decir entonces, mira, la suma de ellos dos es 6n, serían 6n más 3. Podríamos decir entonces, ¿qué? 6n más 13. ¿Cuántas veces lo estaría contando? Una, dos, tres veces. Esto multiplicado por 3 es igual al dato 399. Tercia y tercia. 6n más 13 va a ser igual a 133. 13 pasa a restar. 6n es igual a 120, ¿no? Sí, 120. Sexta y sexta. N vale 20. Calcule el valor del tercer término de estos 6. 1, 2, él es el tercero de estos tres. Por lo tanto, ¿él quién sería? Por lo tanto, el tercero de estos 6 sería 3 por 20
más 5, que sería 65 en el otro. ¿Qué tal? ¿También? ¿Sí? Sí, 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 sí. Acá, acá. Listo, 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 listo. Vamos ahora con otro más. A ver, la 8, ¿no? La 8, la 8, la 8, la 8. ¿Cuántos términos comunes a la sucesión mostrada existen? Mira, por ejemplo, acá tengo al 16, tengo al 22. Claro, de frente ya puedo plantear una relación entre los comunes. Mira. El primer común, vamos a poner acá, los términos, los términos comunes. El primero de ellos sería 16, el siguiente sería 22. Y tiene sentido porque mira, acá en el primero, la razón de cuánto es de 2 en 2. Para el siguiente, la razón es de 3 en 3. ¿Qué número contiene al 2 y al 3? Al 6. La razón para los términos comunes va a ser 6. Y mira, 6, 6. El siguiente, ¿quién sería? Más 6, 28. 28. Y sí, pues no, 22, el siguiente es 24, el siguiente es 26, el siguiente es 28. 22, 3 más, el siguiente es 25, el siguiente es 28. Sí, términos comunes, términos comunes. O sea que los términos comunes van a generar una nueva sucesión o su propia sucesión, cuya razón va a ser 6, cuya razón va a ser 6. Hasta ahí creo que estamos, ¿no? Listo. Podría decir que el término enésimo de los comunes sería como 6n, ¿no? Porque está aumentando de 6 en 6. ¿Más cuánto? Si n vale 1, sería 6 por 1, 6. El primero es 16 más 10. La forma que tienen los términos enésimos serían 6n más 10, ¿correcto? ¿Qué más? A ver, de acá podríamos mencionar lo siguiente, mira. Su último término es 124, su último término es 250. Creo que el mayor valor que podrían coincidir sería el 124. Entonces vamos a tratar de compararlo con 124, acá al costadito. Porque eso ya me va a poner un límite de cuál sería el último término en el cual van a coincidir. ¿Listo? Entonces vamos a decir que 6n más 10 es menor o igual que 124, porque no sé si exactamente 124 va a ser uno de los términos comunes. Acá podríamos decir que 6n es menor o igual que 114. Dime, ¿n sale entero? A ver, 114 entre 6, ¿cuánto resulta? A ver, mencióname. ¿Cuánto es 114 entre 6? ¿Sí, no? 19, 19. Entonces, el valor de n es menor o igual a 19. Quiere decir que 124 también sería uno de estos valores o términos comunes. También sería uno de estos valores o términos comunes. Por lo tanto, diríamos que el número de los términos comunes serían desde el número 1 hasta el número 19. Por lo tanto, serían 19 términos comunes. Casi. Listo. ¿Se comprendió, muchachos? Sí, perfecto, muy bien. Una más, una chica, una chica. Ya, vamos a la 9. Mira, esta parece fácil. Si t sub n, acá t sub n, t sub n,
T sub n es igual a 4n cuadrado menos 2. Representa los términos del lugar impar. Ellos son los del lugar impar. Y T sub n igual a 4n cuadrado más 4n menos uno representan los términos del lugar par. Ellos son los de lugar par. Ambos de una nueva sucesión, halle el valor de esta diferencia. Alguno diría, fácil, pues Víctor, 20 es par. Acá, reemplazo t de 20. 15 es impar, reemplazo t de 15. Y no, no vayas a hacer eso. No vayas a hacer eso. ¿Por qué no, Víctor? Mira, porque, vamos a poner acá. Hablando de los de lugar par, los de lugar par son el número 2, el número 4, el número 6. Es más, mejor lo voy a poner con T. Los de lugar par son T sub 2, T sub 4, T sub 6, T sub 8 y así sucesivamente. Pero en esta nueva sucesión de los de lugar par, él es el primer lugar, él es el segundo lugar, él es el tercer lugar, él es el cuarto lugar. Si tú quieres saber T sub 8 de la sucesión general, ¿qué es lo que tienes que reemplazar acá? T sub 4, porque él es el cuarto de los de lugar par, porque él es el cuarto de los de lugar par. ¿Listo? Listo. Mientras que los de lugar impar, como por ejemplo T sub 1, T sub 3, T sub 5, T sub 7, él sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿correcto? Listo. Yo quiero saber qué lugar será T sub 20 y qué lugar será T sub 15. Fácil. En los de par, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. T sub 20 es el lugar 10 de los pares. Acá T sub 15, los de impar. Mm, más uno entre 2. Uno más uno 2 entre 2 uno. 3 más uno 4 entre 2 2. 5 más uno 6 entre 2 3. 7 más uno 8 entre 2 4. 15 más uno 16 entre 2 8. Él es el octavo lugar. Por lo tanto, por lo tanto, diríamos que estos son iguales a. Entonces, sería reemplazar T sub 8, correcto, igual a 4 por 8 al cuadrado menos 2. Y ese sería T sub 10 igual a 4 por 10 al cuadrado más 4 por 10 menos 1. Ahora simplemente terminemos de desarrollar esto. A ver, ¿cuánto sería cada uno de ellos? A ver, a ver, a ver, a ver. Diríamos entonces, por lo tanto, T sub 20 en realidad sería toda esta operación, es de 100 por 4 400, 440 menos 1 439. Y T sub 15 en realidad es este de acá, ¿sí o no? Esto es 64 por 4 256, ¿sí, no? Sí, 256 menos 2 254. Me pide la diferencia de ambas cantidades. Me pide 439 menos 254, lo cual resultaría en un 185. Listo. Uf, ¿qué tal? ¿Cambia? Coméntame, coméntame, coméntame.
Sí, sí, sí. Entonces, cuidado con este tipo de problemitas. Algunos lo reemplazaría directo, ¿no? Lo reemplazaría directo. Pero no, no, esa es la forma que tienen solamente los de lugar impar. Y n sería el orden, pero de los impares. Y lo mismo para los del lugar par. Perfecto, muchachos. Perfecto. Te voy a mencionar las demás claves acá, ¿ya? Nos quedamos en la 9 entonces acá la 10. La 10 sale beso, 35. La 11 sale dedo. La 12 sale dedo. La 13 sale, la 13 sale dedo, pero está en el lugar de beso. Es 11 ya, la 13 es 11. Es la letra dedo, pero está en el lugar de beso. No sé, un desorden hubo ahí en las claves. Luego, la 14 sale casa, pero acá tome en cuenta algo. La pregunta debe ser, halle, halle el duodécimo, halle el duodécimo término, ¿ya? La pregunta original en el texto dice, halle la suma de cifras del duodécimo término. Debe decir simplemente, halle el duodécimo término. En el número 15 saldría casita. Listo. Ahí les acabo de copiar el resto de clases. Sí, está bien, está bien. Voy a cargar eso de una vez. A ver, regular. HTML, ¿no? Sucesiones. Tulum, 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 tulum. Ah, ahí está cargando. Listo, cargó. A ver, verifiquen, verifiquen, verifiquen. Porque a veces no se puede descargar bien a veces. Pero verifiquen, verifiquen, verifiquen. Sí, sí se puede, sí se puede. Sí, sí, bacán. Sí se ve, bacán. Chévere, chévere, chévere. Queda, queda, queda. Listo, chicos. Hemos revisado entonces este temita de sucesiones. Te voy a ser sincero, a diferencia